Ya está de regreso con todos ustedes Delta Te Quiero en Futsal TV. ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres pertenecer a la mejor academia de perfeccionamiento del país? Pues con la Real Academia de Miranda podrás participar en importantes torneos internacionales y mejorar tus habilidades, con la supervisión de capacitados entrenadores. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Real Academia de Miranda, tu academia. Entrégate, vamos a ganar, porque esta noche todos queremos celebrar. Delta Te Quiero clasifica como líder de su llave. Escuchemos a los protagonistas. Amigos de Meridiano, estamos en el Janoco. Yo no sé qué preguntarle a Chugavi, pero Chugavi se me colocan los pelos de punta. Histórico, jamás nunca visto. Usted que tiene un poquito más de edad que yo, esto es histórico. Hoy no entró nadie en el Janoco, Chugavi, aparte de la victoria que tuvo tu equipo. Bueno, sí, realmente primero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar compartiendo aquí con el pueblo. Como decimos, este juego, la entrada de este juego es gratuita para la gente. Nosotros estamos convencidos de que esta es la vía, el deporte, la recreación. Muy contentos. Empezamos la liga un poco flojo, los jugadores no se habían compenetrado. Sin embargo, hoy demostramos la grandeza de este club que con mucha humildad ha venido trabajando, que juega el fútbol, pero también juega para la gente del Delta Macuro, le da una alegría. Hoy el club también ha donado más de 300 bolsos escolares con el logo Delta Te Quiero para los niños y niñas que vienen a disfrutar. Muy contentos. Al país, a la patria, bueno, seguimos avanzando en el deporte, en la cultura, en la recreación. En el Delta Macuro se juega fútbol. En el Delta Macuro también hay un gran equipo que está dispuesto a defender los colores de este estado, porque eso es lo que hacemos. El equipo se llama Delta. Nosotros somos la representación del Delta en esta liga. Chugavi, hoy se escuchó un corito que decía, Chugavi, ¿y otro gimnasio para cuándo? Bueno, realmente esas son tareas un poco duras, ¿no?, que le corresponden al Ejecutivo Regional en este caso. Pero nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente podemos apoyar. Si la gobernadora nos da un proyecto, podemos apoyarle. Pero nosotros vamos a seguir trabajando por la gente. Lo que podemos hacer, lo hacemos. Hoy donamos uniformes de baloncesto. Hemos donado, mañana vamos a donar zapatos a los niños que juegan futbolito, que no tienen cómo hacerlo. Hemos donado más de 70 juegos de uniforme. Estamos trabajando por el pueblo, estamos trabajando por la gente y es lo que queremos hacer. Que viva el Delta, que viva el deporte y que viva Delta Te Quiero. Amigos de Meridiano Televisión, ya terminó el juego entre Delta Te Quiero versus Deportivo Vigilandia. Ha ganado en el Janoco, donde no entró ni una aguja. Delta Te Quiero, 5-4 a Deportivo Vigilandia. Aquí todos las pasamos bien, pero el que la pasó bien fue Wilmer Cabarca. Wilmer, qué partidazo nuevamente en el Janoco. Bueno, sí, Terwin, gracias por la entrevista. Bueno, como ya te dije, todos los partidos teníamos 3 finales, ya saben, salimos de las 3 finales, Dios mediante. Somos primeros de grupo, que es lo que se quería, para alegría del club, para alegría de la familia de Delta Te Quiero y para esta fanática hermosa que es el Deltana. Amigos de Meridiano Televisión y Futsal TV, ahora estamos con el capitán de capitanes de Delta Te Quiero. Nerio, ¿qué clase de partido te ha lanzado esta noche, no? Sí, qué clase de partido, con un buen espectáculo, con buen ánimo, con una buena afición, pues agradecido con ella, con el pueblo de Tucupita, pues sabemos que es difícil ganarnos aquí. A Delta Te Quiero, que estamos en un buen nivel, con un buen equipo, con jugadores profesionales, y eso es lo que me encanta, que ya somos una unión, una familia. Nerio, ¿cómo te has venido sintiendo a lo largo de los compromisos que ha enfrentado Delta Te Quiero? Bueno, me he sentido muy bien. Usted sabe que con el profesor Vinicio, con David Pinto, campeón del mundo, pues él le crea confianza a cualquier jugador. Así esté bajo de nivel o bajo de confianza, él siempre da ánimo. Y bueno, aquí una demostración de menos a más. Habemos compenetrado el equipo y sabemos lo que habemos dado. Habemos ganado 3 partidos difíciles y nos hemos metido en semifinal y primero en el grupo A, convencido. Estamos con otro protagonista del partido que ha ganado Delta Te Quiero 5-4 a Deportivo Vigilandia. Hansel La Maravilla Froilán, qué clase de partido, un gol que celebra con toda la barra, ¿no? Bueno, no, primero que todo darle gracias a Dios, ¿no? Darle gracias a Dios, al público, a nuestro presidente, su Hidalgo Chugavi, por darnos la confianza, por traer por traer este equipo, por traernos de tan lejos a nosotros, ¿no? Jugando la liga peruana, otros jugando la liga colombiana y bueno, hicieron los finiquitos y gracias a Dios estamos aquí con él, ¿no?
Oliver, ¿cómo te sentiste? Te vimos muy eufórico hoy en este partido, a casa llena, estabas emocionado, era parte del espectáculo. Bueno, como todo el mundo sabe, como todas las personas que me conocen, yo siempre le hago mucho ejemplo a mi apodo y siempre vivo mi partido muy intenso, desde que comienza el día del partido hasta que se termina, 100% intenso. Bueno, y gracias a Dios me siento bien y contagiado con mi apodo. Amigos de Meridiano Televisión, continuamos con Futsal TV y este dedicado especial a Delta Te Quiero. En la parte de afuera hay muchísima gente esperando a todos estos jugadores. Estamos con Jorge Lagarza Preciado, protagonista también de este tremendo partido. Terminó lesionado, pero nada grave. Jorge, hoy te vimos dándola toda. Sí, primero que todo quiero darle gracias a Dios por el triunfo. También felicitar a los muchachos porque para eso entrenamos toda la semana, para hacer el trabajo que teníamos que hacer hoy. Y desde la semana sabíamos que era un partido difícil. Un rival que también trajeron refuerzos, un gran equipo. Y bueno, hoy pudimos concretar, que fue lo importante, algunos errores, pero eso lo tenemos que mejorar. Y lo primordial que quedamos primero en la tabla y ahora esto ya pasó y hay que pensar en la semifinal. Fundación Delta Te Quiero. Los Vinotintos, Preciado y Froilán pelean el liderato de goleo. Amigos de Meridiano Televisión, usted disfrutó de los goles, de los gritos, de las entrevistas y de todo lo que pasó a Janoco lleno entre el juego Delta Te Quiero versus Deportivo Vigilandia. Señores, no se aparte de Meridiano Televisión porque seguramente vienen más victorias de Delta Te Quiero a través de tu pantalla. Los especialistas en deporte se despiden las cámaras, señor Francisco Zacarías, en los micrófonos Gustavo Lubín, hasta una nueva edición. Fundación MG76 apoya la nueva franquicia Delta Te Quiero en el fútbol de salón. Fundación MG76, organización sin fines de lucro que auspicia la práctica deportiva. Fundación MG76.